Le damos la bienvenida a Álvaro Padrón, analista internacional, analista de los temas internacionales. Y la primera pregunta que cabe es, ¿cuál es la situación en Venezuela que lleva a los países del bloque, entre otros y fundamentalmente a Uruguay, a tomar esta decisión de aplicarle la cláusula democrática? Álvaro, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Ana, yo creo que es importante mirar un poco la situación de Venezuela, sobre todo en el último mes. Es tan dinámica la situación y nos llena tanto de noticias que a veces perdemos la capacidad de ver el proceso, ¿no? Y esto que veíamos recién, que es la resolución del Mercosur, yo le pondría como título la imagen de la frustración, ¿no? Y tiene que ver con ese proceso en Venezuela que no consigue abrir puertas de solución, ¿no? La impresión que uno tiene es que cada vez que parece que surge una cierta sensación de desenlace, de salida, se vuelve a frustrar. Y tiene que ver justamente con el hecho de que en el último mes particularmente, yo voy a ubicar tres grandes momentos, se produce como una especie de empate permanente. Primero hay la liberación de López, que ya nos olvidamos porque después lo volvieron a llevar, no liberación en sentido porque lo que hicieron fue prisión domiciliaria, pero de alguna manera era la sensación de un cierto canal de descompresión de la situación. Pero luego vuelven a llevarlo, digamos, a una cárcel, lo mismo que al otro. Y la forma, ¿no? Y sí, el procedimiento también. Exactamente. No solo llevarlo, sino la forma en que lo llevan, ¿no? Claro, pero caer a su casa de madrugada. Exacto, pero lo que yo quiero referir es sobre todo el hecho de que cada uno de los episodios en Venezuela generan una especie de empate. Cuando hay esa liberación, cuando lo llevan a prisión domiciliaria, tanto el gobierno como la oposición se adjudicaron los méritos. Ninguno se reconoce al otro un espacio de diálogo, de decir, bueno, con esto ustedes están haciendo un gesto. Lo mismo ocurrió con el plebiscito. Ya nos olvidamos, pero un plebiscito de la oposición con prácticamente 7,5 millones, se puede discutir si es así, si no es así, si los votos estaban bien o estaban mal, la oposición los daba como ciertos, el oficialismo no. Luego viene la constituyente, también con una votación muy alta, empate, fíjense en 8 millones de votos, dice el oficialismo. Cada uno de estos elementos son como una demostración de fuerza de las partes. ¿A qué me refiero? 3 episodios claves que se explican solo como que cada uno pone arriba de la mesa todo lo que tiene con la negación del otro. Entonces, ¿por qué hago este relato? Porque en definitiva la solución en Venezuela no va por ahí, en el sentido de la polarización. Si nadie afloja, si nadie baja la pelota, si nadie reconoce al otro, vamos a seguir en una lógica de polarización en donde se fortalecen los sectores más radicales de ambos bandos. Y no es que no exista gente con voluntad de diálogo, es que no se la puede escuchar porque lo que se está fortaleciendo son las voces más radicales del oficialismo y las voces más radicales de la oposición. Con esa dinámica no hay solución posible, porque quiero mirarlo de esta manera. No se puede decir que Venezuela se gobierna solo con la mitad del país. Hoy está partida a la mitad Venezuela y el dilema y el drama de Venezuela de recuperarse, no solo políticamente, sino económicamente, requiere de una fórmula que sea la suma de las partes, o al menos de lo mejor de las partes, y no de la confrontación. ¿Por qué hago esta interpretación? Porque desde afuera, ¿qué podemos hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a Venezuela? Precisamente no aumentando esa polarización. Si ese es el drama de Venezuela, si lo que bloquea hoy la situación de Venezuela es esa polarización, desde afuera tenemos que contribuir de tal manera de que no se aumente esa polarización. Para que la gente se haga una idea, esta cláusula democrática que se le aplica a Venezuela no implica sanción económica de ningún tipo. En realidad lo que se hace con Venezuela es dar señales políticas fundamentalmente, ¿verdad? Es decir, se la clausura a la posibilidad de participar políticamente en las instancias
del Mercosur, que siempre lo decís vos, no lo digo yo, digo decir que las instancias políticas son muy importantes, claro, son tan trascendentes como las económicas, pero hay que tener en claro eso, ¿eh? No hay sanciones económicas a Venezuela, aunque también si uno mira las cifras, ha caído de forma significativa el comercio entre Venezuela y los países del Mercosur. Ya no es lo que era, ¿no? Pero entre otras cosas porque... Por la situación económica, claro, de Venezuela, que es dramática. Está bloqueada económicamente y tenemos que entender, yo insisto mucho en este enfoque porque en definitiva lo que nos debería preocupar es cómo está viviendo la gente en Venezuela. Y a mí me preocupa muchísimo la incapacidad que se tiene de salir de esta crisis y de generar gobernabilidad para lo que viene después, que es lo más dramático, que es recuperar un país casi destruido en este momento. Por eso cayó el comercio con el Mercosur, cayó el comercio con el Mercosur y con cualquier parte del mundo para Venezuela. Lo cual es dramático porque recuperar eso va a llevar mucho tiempo, por eso es tan urgente que se salga de esta especie de empate, de este trancazo político, institucional. Lo que pasa que yo entiendo también un poco, digo decir, o por lo menos uno intenta interpretar la decisión de los países del Mercosur, porque han habido mediadores de todo tipo, desde el Papa, los países, dirigentes políticos de reconocida trayectoria y la verdad no se ha alcanzado absolutamente nada. Y mientras tanto, la población, la gente, la sigue pasando muy mal. Por eso usé la palabra frustración. En la última semana hubo un cierto clima de que podía pasar algo. De hecho, Uruguay mantuvo una posición en el Mercosur hasta último momento, intentando que, más que una sanción, hubiera un planteo de diálogo, incluso ofrecer al Mercosur como una plataforma de diálogo, y eso seguramente es lo que llevó al gobierno a dar un paso que es muy crítico y muy polémico. Ya vamos a ver las repercusiones políticas internas, la oposición diciendo que apoya, parte del Frente Amplio diciendo que cuestiona la decisión del canciller y del gobierno. Había pendiente incluso un llamado a sala, hubo una interpelación absolutamente inútil, en mi opinión, y acá voy a un tema que tiene que ver con nosotros, Uruguay, ¿no? Yo creo que el Mercosur debería haber insistido un poco más en un espacio de diálogo, porque ¿para qué sirve una posición como la que acaba de tomar el Mercosur? Para poco, lo digo con claridad. Que Uruguay se haya corrido significa ahora que va a haber una discusión interna, y yo creo que el peor apoyo, la peor ayuda que podemos hacer es transformar la discusión de Venezuela en discusión nacional, hacer política chica. Y yo creo que ha pasado algo de eso. Incluso a mí me sorprendió las declaraciones del candidato a presidente, el líder del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, diciendo que la posición de Uruguay era reflejo de intereses económicos personales de algunas personas que hacían negocio. Yo acompaño la política internacional desde distintos lugares desde el 85, la reapertura democrática. He tenido discusiones y diferencias enormes con gobiernos, con presidentes, con cancilleres, casi 20 que ha tenido Uruguay, y nunca me animaría a decir que una posición la posición de la política exterior se formula a partir de intereses de personas, de negocios con países. Eso no pasó nunca, es un verdadero disparate. Estamos entrando en un terreno político del barro, de una discusión para ganar algún tipo de ventaja política. Creo que Uruguay no puede contaminarse de algo que justamente es el problema central, por ejemplo, en Venezuela, que es la polarización, la falta de capacidad de escuchar a los demás, de interpretar sus intereses. Entonces, esa sería la peor forma de ayudar a Venezuela en este momento. Hay gente que seguramente señala, lo que pasa que si vos seguís aceptando esta situación, estás cometiendo un daño contra el pueblo venezolano. Claro, no es aceptarla. No es aceptarla, es plantearse desde qué lugar lográs mover la aguja. ¿Cómo haces algo que cambie la realidad de Venezuela? Y la única fórmula es que se sienten ambas partes a negociar. Ya no digo diálogo. He sostenido varias veces, incluso aquí mismo, tiene que haber una negociación y un pacto. De la situación de Venezuela solo se sale con un pacto. Estamos en una correlación de fuerzas de empate. Ni la oposición va a dejar de ocupar las calles y de presionar, ni el gobierno va a soltar el poder así nomás. Entonces se necesita un pacto. Lo que pasa que también en eso de se necesita un pacto, van ganando también posición
las posturas más radicales. Sí, yo te digo que dialogo y mientras tanto sigo haciendo lo que quiero. Así es la ecuación en este momento. Es así. De ambas en el partes. Caso de Uruguay, en el caso de Uruguay, dentro de la coalición de gobierno, se señala que el expresidente José Mujica le comunicó al presidente Tabaré Vázquez el apoyo a su decisión, pero hay que decir que el Partido Comunista, la lista 711, Casa Grande, liderada por Constanza Moreira, el PVP, el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, una parte del Partido Socialista se mostraron contrarios a esta decisión de Uruguay. Sí, ¿no? Porque la pregunta es para qué sirve, y yo insisto, es la posición de Uruguay, pero es la posición de Uruguay en el Mercosur. Y hay que entender al gobierno, ¿no? Se estaba volviendo insostenible el debate con los otros tres gobiernos, que aprovecho para decir que hay una cierta hipocresía en todo esto, porque hay que sentarse hoy con toda tranquilidad y hablar con un gobierno como el de Brasil, como si no pasara nada en Brasil, ¿no? Entonces, escuchar, fíjense que esta reunión fue en San Pablo, ¿no? Entonces, escuchar al gobierno brasilero hablar de otro país como si no tuviera problemas internos, un presidente que tiene el 93% de la población que dice que se tiene que ir, un 5% de apoyo, una agenda como la que está aplicando de una dureza social, laboral. Entonces, está difícil esta discusión. Entonces, claro, es relativo esto de lo que el Mercosur puede hacer. Lamentablemente, con esta decisión el Mercosur dejó de ser una oportunidad para un espacio de diálogo. Y aclaro, esto no es un problema de izquierda y derecha. Fíjense que Macron se acaba de proponer como mediador, diciendo la Unión Europea no puede sancionar a Venezuela. Macron, presidente de Francia. Entonces, digamos, en este momento, para Venezuela, no para cálculos menores en la política uruguaya, lo mejor es que haya un espacio de diálogo, negociación y ojalá un pacto. Si no, de esta situación en Venezuela no se sale. Y el Mercosur debería ayudar para eso. Y yo sé que esto tiene costos políticos y que es difícil de discutir y que es muy fácil que alguien venga y diga hay que cuidar los derechos humanos. También me preocuparía que alguien salga a decir que hay que cuidar los derechos humanos en Brasil. Y yo no lo escucho. Claro, meterse con Brasil es un problema. Mañana se va a hablar de China. Meterse con China es un problema. Hay democracia en China. Entonces, hay mucha hipocresía en estos discursos que parecen focalizar los problemas de la democracia solo en algunos lugares. Y yo no estoy eludiendo la discusión de Venezuela. Digo que habría que ser un poco más coherente y hablar del conjunto del problema de la democracia en América Latina, que volvió a ser un tema de agenda. Hasta hace poco no era un tema de agenda la democracia en América Latina y ahora vuelve. Dentro del partido gobernante en Venezuela, ¿estarán dispuestos a que, por ejemplo, Maduro dé un paso al costado y que sean otros sectores del chavismo que comanden este proceso? Es evidente que Maduro no va a estar, ha demostrado que no tiene condiciones para liderar un proceso de diálogo, de salida democrática. Podrán ser otros que, bueno, que de pronto a nosotros de acá del Uruguay se nos hace un poco complejo saber quiénes son. Pero ¿estarán esos sectores dentro del partido gobernante? Lo mismo le pasa a la oposición. Y ahora una de las buenas cosas que ha pasado es que hay una cierta división y hay un grupo, sobre todo liderado por Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, que dice nosotros queremos participar de las elecciones si se convocan, que las primeras que se convocarían son de gobernadores. Lo mismo tiene que pasar en el oficialismo. Tienen que aparecer... No puede ser Leopoldo López quien lidere el diálogo, porque ya está muy enfrentado. Lo que tú decías, Ana, en el oficialismo tiene que aparecer actores de ambos lados que estén dispuestos a sentarse a negociar y a reconocer a la otra parte. Esta es la clave y desde afuera tendríamos que ayudar a eso. Tanto la oposición en Uruguay como el gobierno, que tienen amigos en ambos lados, tendrían que, más que discutir y sacar cuentas dentro de Uruguay, incidir en esos actores en Venezuela para que se sienten, bajen la pelota y sobre todo piensen en la gente que es la que la está pasando peor en Venezuela.